favor váyase a B&M y dígale a todos que tuvo una junta con O'Brien. ¿Dónde está Armando? Recibió una llamada urgente de Mr. O'Brien. Mr. O'Brien está de vacaciones. Liar, liar. Margot. Ayer vi a Armandito en un restaurante. ¿Cómo? Estaba con esta modelito que trabajó para ustedes. Naomi, Esa. seguramente es la fea la que le está ayudando a encubrir los cuernos que te está poniendo. Por eso hizo ese show en el desfile, para que tú no te dieras cuenta que Naomi estaba ahí. Me voy a encargar del problema mayor. Yes, Mr. Smith. Buenos días, señorita Marcela. Ahórrate el saludo y recoge tus cosas. Miss Rincon, you're fired. What? Wilson, ¿qué haces ahí parado? Betty no es ninguna criminal, ella no se va a robar nada. Son los procedimientos de la empresa. Y si no los cumplo, me puedo meter en un grave problema. Sería mejor 1 que 4, ¿no? ¿Ah, sí? Ahora le va, ¿eh? Va. Va. Pues va. 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 Tienen 2 minutos. No, menos 5. Permiso. Adiós. Bye. ¿Qué pasó? No, yo no fui. Ah. Abusadas. Betty, lo sentimos mucho de que te vayas de la empresa, la verdad. Ya te considerábamos una más del equipo. Betty, ¿pero quién te votó? ¿El señor Armando? No importa quién haya sido. La verdad, puse en ridículo a toda la empresa. A mí no. No, pues a mí tampoco. A mí tampoco. Te quería pedir si le puedes entregar esto al señor Hugo y por favor, pídele una disculpa de mi parte. Yo no quería hacer eso. Chicas, muchas gracias por haberme incluido el pelotón. De verdad, se los agradezco mucho. Y pues bueno, ya ahora sí. Bye. Ánimo. Gusto, Betty. Oigan, esta chica rompió récord de corta permanencia en B&M. En menos de 24 horas vino, hizo un desmadre y salió por patas. Sí estuvo bien que la despidiera, ¿verdad? Claro, estuvo increíble. Ya ni te sientas culpable, porque la gárgola esa está siendo la cómplice de Armando. Lo del desfile estuvo mal, muy mal. Estuvo fatal. Y lo peor es que está mintiendo por Armando. Ahora, lo que tú tienes que pensar es qué vas a hacer con ese infiel. Porque si te sigue poniendo el cuerno con Naomi y tú lo sigues perdonando, te va a poner los cuernos forever. No lo sé, Patricia. Lo único que sé es que quiero matarlo. Eso es lo que quiero. Ay, mira, hablando del rey de Roma. Eso es lo que pienso. No me quiere ni oír. Marcela está furiosa conmigo. Seguramente vio a Naomi o se enteró que esa desquiciada fue al desfile. ¿Por qué estás tan seguro? Marcela, por favor, ábreme. Yo sé que estás ahí. Marcela, yo sé que estás enojada conmigo, pero déjame explicarte, por favor. Sé que estás enojada porque no me esperaste. Marcela, ya, por favor, no seas infantil. Vamos a hablar como adultos, ¿sí? Mira, bro, no sé lo que tengas que hacer, pero tienes que arreglarte con ella lo antes posible. Tu nombramiento dependió de Marcela y lo sabes muy bien. Aún no es oficial, ¿eh? Tu cuñadito todavía puede echarlo para atrás. Anoche fue un fracaso. Te juro que traté de que no me cachara. Traté, pero... Si le sumas el papelón del desfile... Ya, no te preocupes, hombre. Mira, gracias a ese desastre, hoy B&M es trending topic. Check it out. Betty, eres famosa. Betty, tu video tiene como 1 millón de views. Es que es espectacular el momento cuando salen volando los papeles así en slow motion y la caída de él es espectacular, Betty. Ya ríete, ándale. ¿Qué? Si estás intentando consolarme, no está funcionando. Es que, Nico, fue tan lindo mientras duró. De verdad pensé que podía lograrlo. A ver, Betty, tienes que pensar positivamente, ¿sí?
Pues está bien porque puedes agregar en tu currículum que ya trabajaste en el mundo del fashion y eso pues hasta te da como más caché, ¿no? Fueron 24 horas, Nicolás. Bueno, no lo pones, ¿no? ¿Quién te está preguntando que cuánto tiempo? No, nomás tú pones trabajar en el mundo del fashion, pero no pones horas y ya, no pasa nada, ni que se entere de ti, ¿no? Es que, ¿qué voy a hacer? Mi papá estaba contando con ese dinero para lo del abogado. Yo solo quería ayudar al señor Armando. Pues ya vemos cómo le ayudamos, Betsy, ¿sí? Tú tranquilo. Ves. Beatriz. Beatriz. Good morning, boys. Hice café y lo hice yo solita con mis 2 manos. Hi, Ricky. Good morning, sunshine. You're looking good. Patricia, ¿dónde está Beatriz? ¿No vino? No, sí vino, pero ya se fue. No te angusties, te vas a quedar conmigo. Y ya sabes que yo valgo por 3. ¿De qué hablas? ¿Cómo que de qué hablo? Pues corrieron a la gárgola, obviamente. ¿Qué? Después del showcito que hizo ayer era lo mínimo, Armand. ¿Vieron el meme? Ay, no. Tienes que ver esto. It's so funny, mírala. 10 veces. Buenísimo. ¿Usted quién se cree para tomar decisiones sin preguntarme? ¿Quién es el presidente aquí? ¿Quién? You are, sir, but I got direct orders. ¿De quién? ¿Quién dio la orden? Yo di la orden, Armando. ¿O qué pretendes que esa mujer siga trabajando aquí después del desastre que hizo en el desfile? Pero es mi ¡Que secretaria. nos dejó en ridículo! ¿Sí sabías que somos el hazme-reír de todo New York? Ah, no, pero claro. El señor tiene una razón muy importante para no echarla. ¿Qué? Ella, esa mosca muerta, es tu alcahueta con tus cochinadas con Naomi. Ah, claro, ya salió el peine. Estás furiosa porque anoche la viste. Sí, te estás desquitando con una pobre que no tiene la culpa. Sí, estoy furiosa. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque es un mentiroso. ¿Yo? Sí, un falso, un hipócrita. Me mentiste. Tú me dijiste... ¡Siéntese! Si a las 12 del mediodía Beatriz no está en su escritorio trabajando normalmente para esta compañía, dese por despedido, ¿eh? ¿What? Sí. ¡Marcela! Tranquila, mira, tú no te preocupes. Ahorita que llegue a la tienda hablo con el manager y seguro te contrata, te da, no sé, un puesto de vendedora o yo qué sé. Ay, no, pero eso no es el que dijiste que era un mala onda, pobre, dictador, explotador. Sí, pues por eso, Betty, en cuanto le diga que tengo una amiga igual que yo, claro que te va a dar el trabajo. Él feliz de explotar a 2 geeks. Hello. Hi, Mr. Smith. ¿Qué? ¿Smith? No, ya. I left everything just as you told me. Hasta le limpié tantito porque estaba mugrosón. No. La llamo porque ha habido una confusión y necesitamos que te presentes en la empresa de inmediato. ¡Corre! Esa mujer no regresa. Ya me impusiste a la insoportable de tu amiga Patricia. Yo escogí a Beatriz Rincón, así que se queda. Eres un mentiroso. No estabas en ninguna junta de trabajo. Estabas con la zorra esa en el restaurante. Sí. Te vio Margot y medio Manhattan, Armando. Bueno, pues sí. Sí, estaba con ella. ¿Sí? ¿Y quieres escuchar más verdades? Pues ahí te van. Ella me habló a amenazar que iba a venir a la empresa si yo no iba al restaurante. Así que solamente fui para advertirle que me deje en paz. Ah, sí. ¿Por qué no me dijiste nada? Porque tú solamente estás empeñada en escuchar lo peor de mí. Tu asistente y mi secretario lo único que hicieron en el desfile fue evitarte un disgusto. Ay, ahora resulta que tengo que agradecerle a esa nobody por haberme evitado un disgusto y tapar tus mentiras. No, una persona con ese currículum no puede ser una nobody, ¿eh? Además, me está ayudando mucho en mi gestión como presidente. Patricia, también te pude ayudar. Si la dejaras, claro. Por favor, ya no podemos seguir hablando de eso. Ya te complací, ya le di trabajo. ¿Qué más quieres? ¿Me estás exigiendo que también seas su amigo o qué? Marcela, por favor. No me toques. Está bien. Ya, estoy aquí frente a ti diciéndote la verdad. Fui con ella para decirle lo mucho que te amo, lo mucho que te necesito y que creo en nuestro compromiso. El cual me hiciste público. Ay, pues ¿por qué no se pudo? Claro que... A ver. Sorry por la interrupción. ¿Qué pasó? Bad news, bro. Los Parker hablaron, cancelaron lo de los uniformes, encontraron a alguien más. No. Los perdimos. Cuanto más corta la distancia, se utiliza menos poder. Así es el mundo de los negocios, Steve. Este trato que acabamos de cerrar nos beneficia a los dos. No lo dudo, pero es que no entiendo. Cancelar este pedido, eso va a perjudicar la empresa de tu familia.
Daniel, why are you doing this? B&M es una empresa sólida, por el momento. Y este no es mi único negocio en el mundo de la moda. Yo voy a impulsar otros frentes. La competencia siempre es saludable, ¿no? Así que a Roberto no le va a gustar la noticia. Ese trato debe quedar entre los dos. Por favor, no le comentes a mi familia que soy tu nuevo proveedor. Además, Roberto ya no es el presidente de B&M y Armando no está capacitado para continuar en su lugar. Wait, Daniel. Armando acaba de empezar la presidencia. He's a rookie, and you know about it. Le falta experiencia, le falta garra, le faltan muchas cosas, Armando. Muy pronto estará cometiendo graves errores. Tú lo sabes. Ay, Armando, necesito que me digas qué te voy a pedir de comer, porque se me está complicando muchísimo con los menús. Tienen muchos. Necesito que me hagas una lista. Beatriz, llegó justo a tiempo. Deje sus cosas que viene conmigo. Ok, sí. ¡Ay, la fea! ¿Qué está haciendo aquí? ¡Horrípida! ¿Quién te dejó entrar? Vámonos, Beatriz. Pero, Vamos Armando. a estar comiendo en el Leblanc. Y no quiero que nadie nos interrumpa. ¿Me oíste, Patricia? Nadie. Vámonos. Pero es que, Armando... ¡Marce! ¡La fe está de vuelta! ¿Qué pasó? La acabo de ver. No vayas a hacer un drama de todo esto, Patricia, ¿ok? Beatriz Rincón va a seguir trabajando con Armando. No me dejó correrla. ¿What? No, Marce. Tú no me puedes hacer esto. Yo necesitaba su sueldo. O sea, era obvio que si ella no iba a estar y yo iba a trabajar el doble, pues me tocaba a mí su sueldo también. ¿De dónde sacas algo tan absurdo, Patricia? Las cosas no funcionan así. Yo de veras que no entiendo. No entiendo cómo le haces para estar tan calmada. Si la trajo de vuelta, es obvio que sabe demasiado esta mujer. Lleva un par de días aquí, ya tiene más poder que tú. A ver, no te confundas, ¿ok? Yo conozco a Armando y esto es un capricho, porque yo te impuse como su secretaria. O sea, ahora resulta que todo esto es mi culpa. A ver, Patricia, te lo voy a explicar. Ustedes dos van a seguir trabajando en periodo de prueba. Y Beatriz Rincón, tarde o temprano, se va a ir de B&M. Ese es el precio que va a pagar por mentirme. Sí, mamá. Resuélvelo como tú quieras. Nadie mejor que tú para esas cosas. De acuerdo. Bye. Señor Armando, quería aprovechar este momento donde estamos casi solos para pedirle perdón por todo lo que pasó ayer. No, yo de verdad nunca quise arruinar su trabajo o el del señor Lombardi, ni mucho menos armar todo ese escándalo enfrente de la prensa. Yo me siento muy mal, me siento muy mal. No se preocupe, Beatriz. Ya Mariana me explicó cómo estuvieron las cosas y le propongo algo. ¿Por qué no empezamos de cero? ¿Le parece? Sí, está bien. Y si quiere, puede decirme Betty. Es que así me dicen mis familiares y amigos. Ok, Betty. Yo confío en usted. Usted es muy importante para mí en estos momentos. Acabo de empezar mi presidencia y yo tengo que demostrarle a todos que soy capaz de cumplir todas las metas que me propuse, ¿me entiende? Sí, yo voy a estar ahí. Lo voy a ayudar. Ya le demostré que soy incondicional. Sí, pues yo tengo toda la fe en usted. Sí, mire, hoy tuvimos una muy mala noticia. Uno de nuestros mejores clientes nos quiere dejar y eso no lo podemos permitir. Así que usted me va a ayudar a convencerlos a que regresen con nosotros, ¿de acuerdo? Y necesito una muy buena estrategia, Beatriz, ¿eh? Y usted me va a ayudar, ¿ok? Ok. Berta, reintegre a Beatriz Rincón al payroll, now. Oiga, pero ¿quién no la corrieron en la mañana? It was a mistake, okay? It was a mistake. Okay, why can't you just do what I tell you to do, please? Beatriz Rincón y Patricia Fernández van a seguir siendo las secretarias de Mr. Mendoza mientras dure el periodo de prueba, ¿ok? Sí, está bien. Oiga, entonces agarro y copio el contrato de Patricia Fernández y le pongo el nombre de Beatriz Rincón sin ningún problema. What? No way. Why not? Porque son dos contratos diferentes. Por favor, would you just look at the contracts and see the difference between the salaries?
And be extremely, extremely careful, Bertha, that nobody sees the disparity in the two payments between the contracts. Do you understand me? Yes, I understand. So then just do it, please. I don't know why you can't just do it. Be careful, jefecito. Beatriz Rincón. Salario. Ok, perfecto. Patricia Fernández. Salario. Scotch on the rocks for me, please. Betty, ¿usted qué va a tomar? Un juguito de frutas. On the rocks. Hola, Armando. Fanny, ¿cómo estás? Siéntate, por favor. Gracias. Te ayudo. Oye, no sabía que en este restaurante compartíamos mesa. Ella es Beatriz Rincón, trabaja conmigo. Quería que estuviera presente. Tiffany, ¿por qué cancelaron la entrega de los uniformes? Tú y yo ya habíamos negociado y pensé que todo estaba bien. Papá cambió de idea e hizo negocios con otros compradores. Y no me preguntes el nombre porque no me lo dijo. ¿Y cuánto les ofrecieron esos nuevos compradores? $2 menos. $2? I'm sorry, but can't be. The numbers don't add up. If you consider the material and the production costs, even at a discount, your new provider won't be able to keep up with the standards of quality we offer at Field. Señorita, yo sé que han estafado a muchas compañías prometiéndoles entregas que nunca llegan o con productos de muy baja calidad. ¿Se cercioraron de que la oferta cumpliera todos los requisitos? Armando, no se suponía que esta reunión era entre tú y yo. Yo no tengo nada que hablar con ella. No, Tiffany, por favor, espérate un momento. Tienes que ayudarme. Tu papá no me contesta el teléfono. Ya papá tomó su decisión y dudo mucho que logres cambiarlo de idea. Pero si quieres intentarlo, ve mañana al golf. Te escupiste las manos. Gracias por hacerme chinita pibil. ¡Amo! ¡Ay, qué rico! Esto es una tortura, no hay dieta que se resista. No, yo necesito mucha proteína. Chicas, Ay, yo quiero más. ¿se dieron cuenta de una cosita? ¿Qué? Nuestra querida Berta no ha dicho ni pío desde que nos sentamos. Y eso está muy raro, porque ella jamás rechaza la comida. Conozco a mi gente, chicas. Eso nada más le pasa cuando tiene un chisme muy gordo que contar, pero no lo puede decir. ¿No es así, Bertita? ¿Vieron? Ella maneja el lenguaje de los parpadeos. Un parpadeo es que sí, dos parpadeos es que no, ¿verdad? Sí. ¿Ven? Sí. Entonces, tiene que estar relacionado con Betty. Que no. ¿Ves? A ver, si no es Betty, entonces, ¿se trata de doña Marcela? No, tampoco. Que no. De don Armando. ¿No? No. A ver, ¿cómo? Si no se trata de Betty, no se trata de don Armando ni de doña Marcela, solamente nos queda la nueva diva de Manhattan. ¿Se trata de Patty Fernández? Nunca imaginé discutir con Armando por culpa de una secretaria. Ser presidente de B&M no es cualquier cosa. Armando tiene mucha responsabilidad sobre los hombros. Además, yo creo que le estás dando demasiada importancia al tema de la secretaria. No, Margarita. Y perdóname que te contradiga, pero es que tú no la conoces, ¿verdad? O sea, es manipuladora y es mentirosa. Beatriz es mala y fea. Bueno, pues entonces deja que sea Armando quien se dé cuenta de quién es la persona que él necesita. Y tú no pierdas la oportunidad de demostrar lo capacitada que estás, Patricia. Es que tú no entiendes, Margarita. No me gusta esa mujer. Yo quiero a Beatriz Rincón fuera de B&M. No te pongas pesada, Marcela. El matrimonio es una carrera de largo aliento. No vayas a cansar a Armando antes de casarte. Menos por una mujer tan insignificante. No puedo creer que Patricia Fernández gane el doble que cualquiera de nosotras que tenemos años en B&M. Pues es que no puede ser, de verdad, no puede ser.
¿Y saben por qué le pagan más a la recién llegada esa? Porque es amiga de la señorita Marcela. Ay, Dios mío. Y saber que solamente me han pagado el 3% que aumentan cada año. Como a todas nosotras. Pero esa es la gran diferencia. Aquí somos simples mortales, pero allá son los duques de Cambridge. ¿Pero qué? Se cree con mucho pedigrí la... ¿Esa? ¿Qué pedigrí, hombre? Esto es más corriente que un cable de la luz. ¿Cómo es posible que yo lleve más de 2 años tratando de ahorrar para un mendigo fin de semana en las cataratas del Niágara con mi marido y no me alcanza? Ay, ni así la armas, mana. Bueno, ya. Ya, no vayan a alzar la voz. Que esto es altamente confidencial. Nadie puede escuchar el tema este de los sueldos. Ah, claro que sí. Por eso a ustedes les consta que yo no abrí la boca en ningún momento, ¿eh? Bien, ok. Entonces, este chisme nació y murió aquí. Ya. Y no le vayan a decir nada a Betty, ¿ok? No le hagan daño a esa pobre niña. No se preocupe. Bueno. Pásame los frijoles. No puedo creer que Parker se haya puesto en ese plan. Prefiere comprar mala calidad para abaratar los costos. Ay, sí, yo intenté decírselo, pero pues ella no nos quiso escuchar. Y no se preocupe, Betty. Beatriz, quería agradecerle que me haya echado la mano. Ojalá hubiera podido hacer más. Sabe que sí puede hacer más. Ya vio mi plan de negocios. Sí. Sí, me interesa su opinión. ¿Cómo lo ve? Wow. ¿Ves esto, Betty? No, es que, ¿sabes? Sí sería menos peligroso suicidarse que seguir este plan de negocios. No, es que ves, sus metas son altísimas, Betty. Ay, ya sé, es que no sé cómo se les ocurrió poner esas cantidades. ¿No estarán en drogas? La buena noticia es que se puede arreglar. Y lo malo es que le vas a tener que decir a tu jefe, Betty, que su carta más fuerte es un peligro. No, ¿y ahora qué? Pues me gustaría tener más tiempo, no sé, revisarlo otra vez. Me gusta su actitud detallista, consciente y... Sí, no, mejor sí deme más tiempo, así puedo organizar un reporte y tenerlo más específico y quizás ser más... ¿crítica? Claro que puede ser crítica, puede ser hasta rigurosa. El problema es que en 2 días es mi nombramiento oficial como presidente de B&M, así que cualquier nota o cualquier cambio tenemos que hacerlo ya. Por cierto, mañana en la mañana tenemos una junta. Todos los departamentos van a presentar su informe semanal y me gustaría que usted estuviera presente. Sí, claro que sí, por supuesto. Perfecto. Armando, vengo a presentar mi renuncia. Me voy. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.